Buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy nuevamente sobre interpretación jurídica y la argumentación la vamos a estar manejando un poquito más adelante. Hemos estado comentando acerca de lo que es la interpretación jurídica. Quiero decirles que esta clase la voy a grabar para subir al canal para todas aquellas personas que no alcancen a ver completa la clase o tengan alguna duda para que puedan retroalimentarse, lo puedan llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de los diversos métodos interpretativos. Recuerden ustedes que la interpretación forma parte de la vida cotidiana, lo hemos comentado. Nosotros todo en nuestra conducta, nuestro quehacer diario, siempre estamos dándole una interpretación a determinados objetos y a determinados actos o hechos que nos está tocando vivir en la vida, inclusive en la vida cotidiana. Desde el punto de vista jurídico, la interpretación de la ley, desde el punto de vista constitucional, corresponde a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, única y exclusivamente a los ministros. La interpretación de las demás leyes, excepto de la Constitución, le corresponden a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágoles la aclaración. Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Federal, perdón, de Justicia Fiscal y Administrativa, ellos también interpretan la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Pero la interpretación que ellos hacen, la jurisprudencia que ellos crean, únicamente es aplicable al asunto de la competencia de ellos, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Al igual, al interpretar la ley de lo contencioso administrativo en Sinaloa, los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo en Sinaloa, también ellos pueden dictar jurisprudencia como magistrados que son. Pero esa interpretación respecto a la ley que les comento, únicamente lo pueden aplicar en lo que se refiere a su materia, a su actividad. Pero si una interpretación de los ministros de la Corte, es decir, si una interpretación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la Constitución o una interpretación de los tribunales, de los magistrados, de los tribunales colegiados de circuito, es en relación a un tema de la competencia de ellos y ellos tengan o hayan emitido una jurisprudencia y sea en sentido contrario a lo que emitieron tanto los ministros o los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá prevalencia lo interpretado por los magistrados o por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial del Poder Judicial Federal, que lo que ellos hayan llevado a cabo en su interpretación. Bien, entonces, en ese contexto, vamos a continuar con los aspectos interpretativos que estamos analizando desde hace ya varias clases. En otros conceptos de la interpretación, en sentido amplio, es utilizado para referirse al conjunto de trabajo de los juristas. ¿Quiénes son los juristas? Pues aquí estamos hablando nosotros, todos aquellos que nos dedicamos al derecho, todos aquellos que consultamos la ley, todos aquellos que establecemos doctrina al momento de emitir una opinión o una interpretación de un texto legal. Pero
nosotros podemos llevar a cabo en cuanto a la interpretación de algún texto jurídico, podemos llevarla a cabo de manera incorrecta o manipulatoria a nuestros propios intereses. Pero da la casualidad que la interpretación que hacen o hacemos los juristas o los doctrinarios no es obligatoria por parte de la autoridad. Nosotros podemos llevar a cabo interpretaciones según nuestro propio criterio y nuestro propio razonamiento. Ocasionalmente y de forma inoportuna, a veces es usado como sinónimo de aplicación. Nosotros no podemos hablar de aplicación. Y les voy a decir por qué razón no podemos hablar de aplicación. Y no podemos hablar de aplicación en cuanto a ese procedimiento interpretativo por lo siguiente. Aquí tenemos interpretación versus aplicación. Interpretar, fíjense ustedes, concierne a cualquier sujeto que pueda realizar una actividad interpretativa desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, podemos, nosotros los abogados leemos un texto de la ley o un artículo, o leemos una tesis de jurisprudencia. Nosotros le estamos dando una interpretación de la interpretación que le está dando la Corte o los magistrados. Pero eso no es limitativo. Lo podemos hacer con toda la tranquilidad del mundo. Lo podemos llevar a cabo con toda la tranquilidad del mundo. Y eso no tiene límite. Porque es una interpretación particular. Es decir, no tiene ningún efecto jurídico lo que nosotros hagamos o lo que nosotros interpretemos. Pero una cosa es tener nosotros una interpretación o una capacidad interpretativa de un texto, a que esa interpretación tenga aspectos vinculatorios, es decir, obligatorios. No es así. El aplicar la interpretación, la interpretación jurídica que sí tiene aplicación son las que realizan los jueces, los órganos jurisdiccionales. Esos sí tienen alcance obligatorio. Esos sí tienen fuerza vinculante. Fuerza vinculante, fuerza obligatoria. Y las autoridades administrativas. Pero al hablar de autoridades administrativas, jóvenes, no cualquier autoridad administrativa tiene la facultad de aplicar su criterio interpretativo. Debe estar facultado. Debe estar facultado por la ley para que esa interpretación jurídica pueda tener aplicación. Y con esa facultad, desde luego, tiene que estar establecida por la ley. Pero si está en su calidad de, aparte de estar facultado por la ley, obvio es que el Estado mexicano, lo que estamos hablando, tanto a nivel federal como a nivel local, pero si hablamos a nivel federal, obvio es que el Estado le haya otorgado el nombramiento como servidor público para ejercer esa facultad de imperio. ¿Qué quiere decir facultad de imperio? Que pueda aplicar la ley. Respecto a los enunciados interpretativos, concepto. ¿Qué es un enunciado? Son los que describen el significado a un texto normativo. Por ejemplo, uso de los enunciados interpretativos. Puede ser usado para interpretar en sentido estricto, o sea, para describir significado a un texto normativo. Tenemos nosotros un ejemplo. Bueno, el inciso B, se usa para referirse a una interpretación de otros, o sea, para transmitir una información del significado adscrito al texto. Si ambos
conceptos nosotros lo trabajamos de manera sintetizada, vamos a llegar a lo siguiente. En ambos casos, estamos hablando de enunciados jurídicos interpretativos. Por ejemplo, tenemos nosotros, vamos a interpretar de una manera parcial lo que es un texto normativo, lo que es una ley. Por ejemplo, tenemos toda persona, y así lo establece la ley, toda persona puede ejercer el derecho de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. ¿Cuál es este enunciado? ¿De dónde viene este enunciado? Porque es parte de un texto normativo. Si nosotros leemos en el artículo 8º constitucional, ahí lo encontramos. Pero, ojo, es un enunciado de un texto normativo, en este caso constitucional, pero de manera parcial. Con esto quiere decir que si nosotros le damos un complemento al enunciado, veremos nosotros que falta parte de ese texto normativo, donde dice que la autoridad tiene la obligación que en breve término deberá de darle respuesta al gobernado por escrito. Otro ejemplo de enunciado es: en México son considerados adultos mayores todo hombre y mujer de 65 años y más de edad. Este enunciado es una reflexión, es un dicho, es una forma de cómo nosotros vamos a tratar de sintetizar lo que todo un texto normativo nos pueda decir. Si nosotros nos regresamos al primer ejemplo, donde dice que toda persona puede ejercer el derecho por escrito en forma pacífica y respetuosa, podemos ver que es un derecho fundamental. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los derechos del ciudadano, que se encuentran a partir del artículo 30 al 36 de la Constitución, vamos a encontrar que en el artículo 31, fracción quinta, tiene una estricta relación con el primer enunciado. ¿Por qué razón? Porque esa parte de la Constitución dice que toda persona tiene el derecho de ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios. Entonces, vamos viendo nosotros que este enunciado que estamos viendo ahorita en primer término nos da a entender en forma sintetizada lo que en un ordenamiento jurídico se encuentra plasmado. En el segundo ejemplo, donde dice que todos los hombres y mujeres en México mayores de 65 años de edad, de 65 años de edad, perdón, no son 65, son 60, ¿eh? Aclarando, aquí hay un error. No son 65, son 60. Son considerados adultos mayores. Otro, todo ciudadano mexicano tiene el derecho de ejercer el voto siendo mayor de 18 años y que cuente con la credencial del INE en la fecha de las elecciones. Este es otro enunciado donde nos remite a un aspecto constitucional y a un aspecto de una ley federal. Sin embargo, si nosotros analizamos este enunciado, nos habla acerca del artículo 30 o 36, no me acuerdo, donde todos los mexicanos tenemos el derecho de votar y ser votado. De votar siendo mayor de edad, pero ya nos remite a la ley federal de procedimientos electorales, donde nos indica que para votar requerimos contar al momento de ejercer el voto, debemos de contar con lo que viene siendo la credencial de elector. Necesitamos irnos a dar de alta a la
oficinas de esa dependencia electoral para que nos tomen la fotografía y que nos expidan la correspondiente credencial. Ahora, las teorías de la interpretación jurídica, la teoría cognitiva, estos son, de una manera formal, sostiene que la interpretación es una actividad de tipo del conocimiento, valores de verdad. Recuerden, nosotros, hay un principio jurídico que dice, la ley, dice, dura lex, ex lex. La ley es dura, pero es ley. Por más interpretaciones que le podemos dar en sentido contrario, tenemos que aplicar la ley, porque es un valor de verdad, pero una verdad jurídica, no porque se trate de una verdad social. La ley se va a aplicar. Muchas veces la ley no es justa. Por eso dice el principio jurídico en latín, dura lex, ex lex. La ley es dura, pero es ley. Como dice, hijo de la fregada, oye, espérame tantito, ¿cómo que yo, en la ley del IVA, por ejemplo, cómo es posible que yo tenga que pagar el 16% de IVA de todas mis compras? Se me hace injusto. Es muy caro. Y los españoles están vueltos casi, híjole, por no utilizar un término inapropiado. En España el IVA es el 21%. Imagínense. Pero regresemos a México. 16% de IVA. No, espérame, esto es injusto. Bueno, sí, no se trata de justicia. Se trata de aplicar el derecho. Pero estamos nosotros, aun cuando estemos hablando de una interpretación de tipo cognoscitivo, de conocer, tenemos nosotros, aun cuando nuestra verdad, un valor de interpretación personal, diga, no, no se me hace correcto, no se me hace justo. Una cosa es lo correcto, otra cosa es la justicia. Para mí lo correcto puede ser como no lo puede ser para Jesús Javier o para Vanessa. Para mí la valoración de lo correcto es desde mi punto de vista, pero del punto de vista de la ley es así y se tiene que aplicar. Si tú te encuentras en los supuestos de aplicación de la ley se te tiene que aplicar, quieras o no quieras. Por eso es el término, dura lex, ex lex. La escéptica sostiene que la interpretación es una actividad de no conocimiento, dice, sino de valoración y de decisión. Esto, hablar sobre la interpretación escéptica es para aquellas personas que más que utilizar el aspecto normativo, utilizan la lógica. Pero, ¿qué dice la lógica? Hablábamos en un principio. ¿Qué dice la lógica? Híjole, si yo voy a cruzar, estoy en la plazuela de Catedral y voy a cruzar rumbo al banco, pues voy a cruzar la Avenida Obregón y el semáforo peatonal está en rojo y el semáforo del Obregón para los vehículos está en verde a las 9 de la mañana y sabe usted que es un tráfico espantosamente enorme. Y dice, pues lo voy a cruzar en el semáforo peatonal en rojo. Dice, pues lo más seguro es que me va a atropellar alguien, algún vehículo. Y el escéptico puede decir, pues depende, ¿no? Ustedes están aplicando la lógica, y pero él también utiliza su propia lógica. Dice, pues depende, porque si tú vas a cruzar la Avenida Obregón en semáforo rojo, peatonal, está en rojo, y para los vehículos está en verde, pues puede ser que no te, la lógica te dice que sí, pero, y dice el escéptico, pues no creo, la verdad, no creo que lo atropellen, pues para eso tienen los frenos los carros, para eso aplican frenos. Y se los comento por esta razón. En una ocasión, iba con un amigo mío, muy estimado,
cruzando la calle Francisco Villa entre Carrasco y Rubí, cuando venía un camión urbano, pero venía cruzando de la Obregón rumbo a la Bravo, pero entre Carrasco y Rubí por la Francisco Villa. Pero venía volando el infeliz. Y le dije a Carlos, pícale, córrele, nos va a atropellar. Y vámonos, pegué la carrera. Y él no. Siguió con su pasito. Y le dije, y ya que pasa el camión, le pasa práctica, y todavía le pitó el camión y le mentó a la progenitora, le recordó a la autora de sus días. Y le dije, oye, Carlos, pues no la mueles. ¿Cómo te atreves a no apresurar el paso? No, me dijo, para eso traen frenos. ¿Te cuenta ustedes el razonamiento ilógico, pero con aquel escepticismo, ¿no? O sea, sobre un valor de verdad, que era el riesgo inminente, para él no existía ese temor. Y tenemos nosotros la otra interpretación intermedia. Pues dice, ni tanto al santo, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto como que no lo ilumine. Sostiene que la interpretación a veces es una actividad de conocimiento y a veces es una actividad de decisión discrecional. Pues hay unos que dicen, bueno, pues es cierto. En esos casos, la ley es derivado de un proceso legislativo, pero hay otros que dicen, y sobre todo, fíjense ustedes, y sobre todo en algunos países, principalmente en Roma, que fueron uno de los principios jurídicos, que era el jus racionalismo. Por ejemplo, tenemos nosotros en aquella época que decían que no era ver la aplicación de la ley, sino cuál era la eficacia de la aplicación de la ley. Oye, si nosotros vamos a aplicar esta ley, ¿qué tan justo podrá ser que apliquemos la ley? O sea, aplicaban la ley por analogía o por mayoría de razón, cosa que hoy día en nosotros, en México no podemos aplicar y lo tenemos exactamente y estrictamente prohibido en lo que viene siendo la ley penal. La ley penal nos tiene prohibidísimo que nosotros apliquemos la ley penal por analogía o por mayoría de razón, pero en materia civil tiene cierta decisión discrecional. ¿Por qué razón? Si usted lee en la fracción cuarta, el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, van a encontrarse ustedes con que las sentencias en los juicios civiles se dictarán a la interpretación o a la interpretación jurídica de la ley. O, si es necesario, se aplicarán los principios generales del derecho. Ojo, aquí ya le está dándole una valoración de interpretación jurídica intermedia. No solamente a lo que venga siendo la actividad de la interpretación de la actividad del conocimiento jurídico. Si la ley civil, fíjense ustedes, no alcanza para resolver un caso, a la letra de la ley o a la interpretación de la ley, se van a aplicar los principios generales del derecho. Es decir, ahí es donde se va a llevar a cabo una actividad de decisión discrecional. Variedad de juegos interpretativos consiste en la posibilidad de que exista una multiplicidad de interpretaciones, cada uno regido por reglas diversas pero muy específicas en lo particular. Desde el punto de vista filosófico, fíjense ustedes, y eso es la parte medular de la filosofía. Nosotros tenemos leyes, es decir, rectifico, desde el punto de vista filosófico, en la filosofía se dice que es la ciencia que estudia las demás ciencias, todas las ciencias, pero del punto de vista filosófico, el análisis del problema depende del punto de vista con que se vea. Si, por ejemplo, Jonathan, Esteban y Jessica Partida estuvieran
ahorita en una misma área y estuvieran viendo la misma pantalla ahorita que donde estamos impartiendo clase, desde el punto de ubicación de Jonathan hacia la pantalla, sería distinto al punto de vista de ubicación de la pantalla donde estuviera Jessica. ¿Por qué razón? Porque ambos estarían en posiciones distintas. ¿Cuál sería el análisis? La pantalla. Pero para ellos la pantalla tiene que ser analizada conforme al entorno que existe alrededor de la pantalla. Pero el centro del problema viene siendo la pantalla donde estamos viendo clase. Pero el enfoque de Jonathan como de Jessica va a ser distinto por la razón de que ambos tienen un diferente ángulo de vista con respecto a la imagen que estamos viendo, que están viendo ustedes a través de la pantalla misma, donde se encuentra su servidor tratando de explicarles. Por eso se dice que dependiendo de las reglas, pero depende también existe una multiplicidad de interpretaciones, cada uno regido por reglas diversas. Y si hablamos de reglas en materia penal, se los acabo de explicar. Es la exacta aplicación de la ley, no se admiten la imposición de penas ni por analogía ni por mayoría de razón, materia penal. Y en materia civil es la interpretación de la ley, es la interpretación de la norma, la letra de la ley, la interpretación de la norma y en caso necesario, la aplicación de los principios generales del derecho. Esto quiere decir que aun y cuando estamos nosotros hablando de diversas formas de interpretación de las normas jurídicas, dependiendo del tema de que se trate, dependiendo de la materia de que se trate. El intérprete escéptico, persona que duda o desconfía de la verdad, de la eficacia o posibilidad de algo, derivado especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Esto pues no tiene mayor interpretación, mayor comentario. Interpretación doctrinal. Fíjense, aquí esto es muy importante. Es la que llevan a cabo los juristas y los profesores de derecho en obras académicas. No hay mayor, es totalmente clarísimo. La interpretación doctrinal no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna obligatoriedad para la autoridad o bien para ustedes como alumnos el poderlo tomar como un hecho lo que yo digo. Simplemente ustedes lo están tomando como es como una referencia, como un elemento de valor. ¿Cómo va a ser robustecido lo que yo le diga? En base a lo que ustedes lean, analicen, estudien y hagan un valor comparativo y finalmente ustedes decidan. ¿Cuál es la diferencia entre una interpretación doctrinal y una interpretación judicial? Estas se distinguen por sus fuerzas de aplicación. La primera, es decir, la interpretación doctrinal, no es vinculante, es decir, no es obligatoria su aplicación. Sin embargo, la interpretación judicial, o sea, la segunda interpretación, es decir, la judicial, sí es vinculante, es decir, sí es obligatoria su aplicación. ¿Con esto qué quiere decir? Que la aplicación vinculante, ¿quiénes la llevan? Las autoridades judiciales. Pero cuando hablo de autoridades judiciales, muchachos, no es más que el hablar de autoridades con autoridades nombradas por el Estado, emanadas del Estado, pero que ellas, por conducto del Estado, mediante la aplicación de una ley, les otorga facultades de decisión. ¿Por qué? Porque hay autoridades del ámbito judicial que no tienen facultades de decisión.
la ley no les otorga esa facultad. Esas son las enormes diferencias que existen en este tipo de aspectos interpretativos. Permítame un segundo, por favor.